Por el estreno de una película, y eso nos da pie a platicar el día de hoy sobre los superhéroes. ¿Será que los superhéroes son cosa de niños? Bueno, pues también esperamos que usted participe y nos comparta sus opiniones al respecto. El día de hoy me da muchísimo gusto que tenemos aquí en el estudio de XEU la presencia tanto del psicólogo Iván Bazán, quien nos estará también acompañando con ciertos análisis sobre si son para los niños o no. Psicólogo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y será que son para niños? Creo que algo de los adultos que los niños disfrutan, ¿no? Muy bien, y que últimamente los adultos disfrutan, creo que mucho más, sí. ¿Verdad? Y bueno, también está con nosotros aquí en el estudio de XEU, Carlos Notario, quien también se ha enfocado, es comunicólogo y se ha enfocado también en todo el tema de la cultura pop. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ivonne, gracias por la invitación. Estamos aquí para platicar un poquito y analizar lo que es el contexto cultural y sociocultural de lo que es el cómic, el superhéroe, y cómo se ha vuelto un fenómeno global a nivel mundial, algo bestial, ¿no? Muy bien. Por supuesto, esta mañana también saludo con mucho gusto a nuestro productor Pablo Hernández Santana. Muy buenos días. Y aquí también está listo Artemio Fernández. ¿Qué tal, Artemio? Hola, Ivonne, ¿qué tal? Buen día para ti. Muy buenos días al auditorio de XEU. Ya son las 10 de la mañana con 18 minutos. Viernes 26 de abril del 2019. Bienvenidos todos en confianza. Aquí está Ivonne Pacheco. Gracias, Artemio. Y bueno, comenzamos esta charla. Para empezar, justamente anoche, y aquí Carlos nos va a poder aportar más datos, anoche fue el estreno mundial de una película que, bueno, marca a toda una generación. Así es, Ivonne, el día de ayer a medianoche fue el estreno de la película de Avengers Endgame. Bueno, aquellos que no sepan, es la última película de unas 22 películas que ha estado produciendo la casa productora de Marvel Studios. Han sido un total de 22 películas, con esta es la número 22, como estaba comentando, y básicamente es el cierre de un ciclo, de un camino que se ha sido llamado como un evento cinematográfico, porque en la historia del cine nunca se había hecho un plot, una historia que se desarrollara a lo largo de 22 películas y que su último episodio generara tanta emoción por parte de los fans, y que, como tú lo comentaste acertadamente, es un evento generacional. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, la primera película que se hizo de Marvel Studios fue por ahí del 2000, si no me equivoco, con Iron Man, dirigida por Jon Favreau. Fue la primera película, y si hacemos un poco de cálculos, Ivonne, los niños que fueron a ver esta película a los 10 años, ahorita ya tienen 20 años. Entonces, para ellos han sido el crecimiento y ese desarrollo total de una serie de películas que les ha ido cambiando su concepción de lo que es el superhéroe típico y de lo que es el consumismo hacia ciertas culturas y a ciertos estigmas que se tenían antes planteados en lo que era, pues lo que en su momento era para niños, y que ahora se ha vuelto una máquina de comercialización impactante, ¿no? Bueno, para empezar quisiera que nos... ya que escuchamos que tú eres el que se conoce, yo creo que esas 22 películas. ¿Quiénes son los personajes que están involucrados en esas 22 películas? Es que esto es bien interesante, Ivonne. Es que todos los personajes que hemos visto en las 22 películas están involucrados es que ese es lo complicado. Son 22 personas, son más de 30 personajes que se han ido entrelazando en historias que culminan que en el primer capítulo fue Avengers Infinity War, que fue el año pasado, y ahorita con Endgame, donde se cierra ese ciclo. Si te puedo decir, los famosos Vengadores, los básicos, son Iron Man, Hawkeye, Hulk, Thor, Black Widow y falta Capitán América. Son los 6 originales, pero a partir de eso fueron, digamos, con los que iniciaron la primera fase de Marvel al desarrollar su franquicia. A partir de ahí empezaron a incluir más personajes, y empezamos a tener a los Guardianes de la Galaxia, que son 5 personajes más. De ahí tuvimos a Doctor Strange, que es otro personaje que incluye otro personaje que se llama Wong. De ahí tuvimos a otros personajes que son Ant-Man and the Wasp, y así empezamos a tener personajes. Y de ahí la riqueza, de cierta forma, en cómo cuentan la historia, para que tú, que no eres ajeno, que eres ajeno a eso, cuando llegues a ver la película lo logres entender, aunque no hayas visto todas las demás películas. Las 21 películas anteriores. Bueno, entonces hablamos de todo un proceso y de años para poder llegar a disfrutar, bueno, para quienes gustan de este tipo de películas, de esta historia. Sin embargo,
creo que lo interesante de todo esto es el impacto que ha tenido socialmente con todos estos personajes. Ya nos comentaba hasta con fechas Carlos sobre cómo hay generaciones o en este caso chicos y chicas, porque gusta, que han crecido con estas figuras. Y no podríamos cerrarnos a la idea de que este tipo de personajes también tengan una influencia. Bueno, ahora que están tan de moda las fiestas temáticas, pues hay niños que a lo mejor un año decidieron y estaban impactados con un Capitán América, y así fueron evolucionando. ¿Por qué razón la fantasía y cómo juega la fantasía un papel importante en la formación de un niño, psicólogo? Sí, aquí los superhéroes marcan desde la psicología, en la parte del inconsciente, todo lo que nosotros como seres humanos queremos llegar a ser, ¿no? Esta eterna lucha que hemos tenido, no nada más ahorita con los superhéroes, sino desde Grecia podemos ver que existen también los superhéroes, la lucha entre los dioses, tenemos a Hércules, Aquiles, Troya, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Toda esta parte de los superhéroes que ha estado presente a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Y esta eterna lucha entre el bien y el mal, ¿no? El superhéroe que representa como todo lo bueno y el villano que representa todo lo malo, ¿no? Y de una u otra forma, ¿por qué nos identificamos con esta eterna lucha? Porque cada uno de nosotros tiene esta lucha interior el día al día, ¿no? Entre estar haciendo lo correcto, lo incorrecto, y de pronto representarlo en estos personajes, pues obviamente nos vemos ahí reflejados, ¿no? Entonces, en los niños, bueno, podemos ver personajes como Spider-Man, porque de una u otra forma logramos identificarnos con Spider-Man, porque sale un poco de los superhéroes que tienen la vida resuelta, ¿no? Veíamos a Superman, Batman, que ya tienen todo resuelto. Sin embargo, Spider-Man es un superhéroe adolescente que lucha al día con los problemas de terminar sus estudios, pagar la renta, conseguir trabajo. Mientras hace lo que todo mundo hacemos, tiene que estar también luchando contra el bien y el mal, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí empezaron un poco a humanizar también a los superhéroes, ¿no? Y empezamos a identificarnos más con ellos. ¿Quién no ha idealizado o ha fantaseado en algún momento con tener superpoderes, ¿no? Todos creo que en algún momento en nuestros sueños hemos tenido esta ilusión de, ya sea de volar o de mover las cosas o de cambiar, todo lo vemos proyectado ahí con ellos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero regresamos para seguir platicando de estos superhéroes. Si son solamente cosas de niños, porque además ahora estamos en este plan, sí, cómo influyen en los pequeños, pero también hay personas ya que son adultas y que también tienen toda esta atracción. ¿Será precisamente por ese deseo de tener algún don extra? Bueno, uh-huh. Regresamos después de la pausa. En confianza, si los superhéroes son solamente cosas de niños. Y en esta charla, bueno, estamos de alguna manera también tomando como referencia todo este fenómeno de los Avengers. Y bueno, preguntaba hace un momento al psicólogo Iván Bazán, que está con nosotros, sobre si es solamente la fantasía lo que atrae a los niños a este tipo de películas o de personajes. Y bueno, Carlos Notario, que también conoce a profundidad el tema y gusta, pues justamente por eso estábamos ahora preguntándote, Carlos, sobre si los adultos que gustan demasiado de ese tipo de ficción, ¿qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los atrae? Mira, Ivonne, es bien interesante lo que comentas, porque fíjate que uno de los puntos fundamentales de los cómics, los superhéroes, es, como comentaba el psicólogo, el desarrollo que tienen como personajes, ¿sí? Muchas veces simplemente se les conoce solamente por arriba, por la parte para los niños, porque simplemente es eso, ¿no? Pero la gente las personas que estamos enganchados y seguimos leyendo, nos gustan mucho por la forma en que desarrollan los personajes y cómo se vuelven historias más maduras para un público más segmentado. Un ejemplo, te comentaba fuera del aire que el cómic de Watchmen, que también es una película que se adaptó en su momento por Zack Snyder, es considerada una de las 200 obras literarias más importantes de la historia, según la revista Times, comparada con el Quijote, con la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no nos acercamos a este tipo de literatura porque por el aspecto infantil o por los dibujitos, dijeran por ahí, pero todo el background que tienen argumentalmente hablando
es lo que las vuelve muy ricas. Y los que crecimos y seguimos enganchados con estos personajes es que conocemos toda la historia de cada uno de esos personajes y entendemos el porqué de su desarrollo o el porqué de su toma de decisiones en ciertos momentos, ¿no? Entonces yo sí atribuyo mucho a que llega un momento en que el lector se queda enganchado con ellos y sigue leyéndolos a pesar del tiempo, por la forma en que se identifican con el personaje y cómo van creciendo con él, ¿no? Porque generalmente el argumento es que siguen pensando como niños, ¿no? Sí, pero sí, efectivamente, cuando nos ponemos a profundizar en alguno de los personajes, por ejemplo, Batman, podríamos hablar que tiene un estrés postraumático, ¿no? Desde pequeño el haber visto trágicamente la muerte de sus padres y cómo de una u otra forma canaliza esta venganza, este miedo. Y en una de las películas me agrada, ahorita no recuerdo cuál es, donde hace toda esta historia de por qué Batman utiliza los murciélagos, ¿no? Por qué agarra este símbolo, es de yo le tengo miedo a los murciélagos y voy a hacer que los malos también le tengan miedo, ¿no? Entonces como esta venganza o este miedo, proyectarlo también a los demás, y eso es lo complejo, lo rico de los personajes, y es cuando uno se va identificando, humanizamos o se humanizaron a muchos superhéroes, ¿no? Y es ahí donde muchos se enganchan. Claro, en este formato de los superhéroes, en donde también se convierten en figuras aspiracionales, o sea, por lo que representan. Creo que además hay un juego de valores constantes en el tema de los superhéroes. O sea, podrías decir que esa es una de las características básicas para un superhéroe, más allá de la capa, de las mallas o de lo que utilice como prototipo. Bueno, es evidente que tienen una ideología a la forma de que son creados. Un ejemplo de esto es Capitán América, ¿no? Cuando surge este personaje que se crea para apoyar todo lo que fue a las tropas aliadas contra Hitler, o sea, fue un movimiento, ¿no? Siempre tienen buscan hacer una homologación entre el que lo lee con el personaje, y es evidente que muchas veces los personajes lo que buscan es el autor o el creador trata de dar su visión de lo que está creando con estos personajes, y la persona que lo lea se identifique a tal grado de que cree una empatía total y crea que puede aspirar a ser como él, o también entender toda la problemática. Otro ejemplo que te puedo dar es el caso del famoso Hulk, el hombre verde, ¿no? Uh-huh. Este personaje, cuando Stan Lee lo crea, él evidentemente lo dice, ¿no? Es que yo quiero que la gente entienda con este personaje que todo tu coraje o toda tu vida hacia algo, si no lo logras desembocar o no lo logras canalizar, solamente te va a frustrar y te va a hacer enojarte más, ¿no? Entonces siempre es esta búsqueda de símbolos que acertadamente se han logrado representar y que han tenido un impacto cultural trascendental, ¿no? Claro. Sí. Esta referencia, ¿no? Ese se pone como Hulk. Sí, de hecho, este personaje se utiliza mucho en la terapia infantil para el manejo de la frustración, del enojo en los niños, ¿no? Inmediatamente la referencia para el niño es o sea, aprende a controlar a tu enojo, tu rabia, y cómo canalizarlo de forma más asertiva, ¿no? Muy bien, interesante. Bueno, porque además es muy evidente. Uh-huh. Hace un rato estabas hablando sobre ir un poco más allá de lo que a veces el niño a lo mejor se queda con el personaje, con la máscara. Hay algo más de fondo, como pueden ser los valores, pero también hay una discusión constante, y esta tiene que ver con la violencia que también pueden estar mostrando. Ahora, al regreso de la pausa, lo platicamos aquí en Confianza. Son las 10 de la mañana con 34 minutos en XEU. Oiga, y usted puede comunicarme. Hoy es viernes 26 de abril del 2019. Continuamos en Confianza con Ivonne Pacheco. Gracias, Artemio. Y esta mañana estamos platicando aquí en Confianza acerca de si los superhéroes son cosa de niños. Y en el tema habíamos dejado pendiente la pregunta sobre ese punto de violencia. ¿Podría influir, pues no sé si de manera negativa, pero sí la violencia, o cómo podríamos digerir de una manera mucho más amable la violencia que podrían estar mostrando los cómics, cómics o las historias en donde están involucradas superhéroes, si es que la tienen? Bueno, por su naturaleza el cómic siempre ha sido gráfico, ¿no? Entonces, lógicamente tiene que reflejar las escenas que llegan, los argumentos, y tiene que poner las escenas por parte de los dibujantes, los coloristas, de lo que está creando el escritor.
Lo que es cierto es que el cómic, este tipo de conceptos de influir sobre las personas para la violencia, es algo que siempre ha sido perseguido desde el inicio de su creación, al igual que los videojuegos, al igual que cualquier tipo de acercamiento a cualquier manifestación multimedia. Siempre está este rollo de los contenidos y cómo llegan a afectar al lector. Aquí creo que sí es un tema un poco delicado en la forma de que acercarse, porque si bien los cómics tienen contenidos y muy específicos para adultos, también tienen líneas infantiles, ¿sí? Uh-huh. O sea, haz de cuenta. Igual que los videojuegos, debería existir un filtro. Y de hecho lo hay. De hecho, te puedo decir que Marvel tiene su línea para niños, o sea, que es totalmente para niños, así que con dibujitos y todo este rollo para niños. Tiene la línea que es para adulto contemporáneo y la línea que es para adultos nada más, o sea, donde trata de matizar diferentes formas las mismas historias. ¿Cuál es el detalle aquí? La forma de tener acceso a esos contenidos, ¿sí? Porque muchas veces el niño lo que termina es buscando el personaje que se parezca más a lo que vio en la película, y el que vio en la película usualmente es el de contenido adulto y no es la manifestación adaptada para un niño. ¿Sí me logro explicar? Entonces ahí es donde viene este detalle. Pero si a mí me preguntas qué tanto puede llegar a influir el ver escenas de violencia en un cómic o en las películas, yo creo que sería lo mismo que si ves un noticiero, ¿no? O sea, no es un punto determinante para el desarrollo de alguien que consume este tipo de arte, ¿no? Bueno, sí, aparte también, bueno, depende mucho de los papás cómo le van manejando al niño. O sea, si yo voy a ver una película de superhéroes, como padre, voy y le voy orientando, saliendo de la película le voy explicando, y quizás pudiéramos hacer más énfasis en que como que los superhéroes están haciendo el bien, ¿no? Y que lo que ellos están haciendo es por algo, el bien común, ¿no? Entonces, ahí como los padres pueden ir manejando con los niños esta situación, ¿no? Ahora, ¿y qué ocurre si por ejemplo, algún niño llega a fanatizarse? Porque ocurre, o sea, ¿cuántas personas vemos que formaron horas, que estuvieron esperando con tanta ansiedad, ¿no? Por esta euforia que les provoca? Y en los niños, ¿qué efecto podría tener el que se convirtieran tan fanáticos? Creo que aquí ya estamos hablando también ya del consumismo, ¿no? Claro. De toda esta parte de la mercadotecnia de tengo que ser de los primeros que tienen que ir a verla, ¿no? Hemos visto hasta memes como así como tranquilo, va a estar un mes en cartelera, ¿no? Pero esto de tengo que ser el primero, y estamos viendo cómo ya están como llamar la atención, haciendo spoilers, comentando y todo, ¿no? Pero creo que es más esta parte cultural de querer pertenecer, de querer sobresalir, de llamar la atención, ¿no? Esto pudiera llegar a esta parte, como comentas tú, del fanatismo, ¿no? No tanto el cómics o la película, sino la reacción de la gente. Ok, ¿quieres aportar? Yo quiero decirte que, bueno, a fin de cuentas, desde esa perspectiva de qué puede llevar, es bien interesante ver que este fanatismo bien encausado llega a grandes éxitos. ¿Por qué te comento esto? Porque todos los que estamos viendo ahorita, todos los directores, toda la gente que está atrás de la industria que está dominando actualmente el mercado, fueron fans de esos cómics en sus inicios, ¿sí? O sea, te puedo decir que Kevin Feige, que es el productor, el jefe de Marvel Studios, él creció con todas las historias de Marvel y su sueño siempre fue hacer películas de Marvel. Muchos de los grandes dibujantes que ahora tenemos en estos cómics fueron gente que en los 90s, en los 80s estuvo consumiendo. Aquí el punto es saber distinguir hacia dónde queremos ir, ¿sí? Porque no olvidemos que esto es a fin de cuentas algo aspiracional. Esto sirve de motor para muchos artistas se desarrollen. Yo te puedo hablar de Humberto González, un mexicano que dibuja para Marvel, que dibuja para Spider-Man, que él es Humberto Ramos, perdón, que él es de los principales artistas que hizo México, y que su fanatismo y su amor a estos personajes lo hizo enfocado a lo que quería, dibujar el cómic The Amazing Spider-Man, y él es el dibujante titular de Marvel en una de las historietas más importantes de la compañía. O sea, creo que siempre, si como lo comentó el psicólogo, si tiene la dirección adecuada por parte de los papás, creo que es importante que los niños empiecen a desarrollar su gusto por la lectura, por el dibujo, y bien encausado los puede llevar a lugares que nunca llegaron a pensar. Y te digo, o sea, y sobre todo te voy a decir, y voy a recalcarlo mucho, ahorita
está de moda eso, ¿no? O sea, como que es muy cool ser el primero en ver la película, es muy cool saber mucho de estas cosas. Cuando, si tú me transportas en los 90s o en los 80s, si tú sabías mucho de cómics, de Calabozos y Dragones o de películas de superhéroes, no te bajaban de nerd. Ahora saber de eso te hace ser cool, no sé si me explico. Entonces, el concepto ha cambiado todo porque esas personas que en su momento sufrieron del famoso bullying de los 90s se encargaron de cambiar todo el concepto y ahora volverlo algo importante en el mundo, ¿no? Interesante. Sí. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos platicando aquí en Confianza. Son las 10 de la sobre si los superhéroes son cosa de niños. Oye, Artemio, te estaba preguntando hace un momento, ¿cuál es tu superhéroe favorito? O bueno, no favorito, pero de los que más te gustan. Mira, yo leía mucho a Superman cuando era chavito. Superman, ¿y qué te llamaba la atención o qué destacabas de Superman? De que volaba, manita. ¿De que, verdad? Claro que sí, volaba. Uno quiere volar cuando es chamaco, ¿cómo no? Claro, yo creo que más de uno se fue a dar un buen golpe por querer intentar volar como Superman, ¿no? Sí, de hecho sí, muchos pasaron por eso. Pero fíjate que teniendo una buena guía por parte de los padres y limitándole, diciéndole al chamaco que eso es ficción y parte de la imaginación de los autores, como que se centra uno, ¿no? Sí, claro, pero bueno, cuando eres niño a veces es inevitable que tu imaginación no te haga unas malas jugadas. Sí, cómo no. Y entre ellas una que otra fractura. Ok, bueno, susto para los papás, pero estamos llegando a la parte final de esta charla sobre si los superhéroes son cosa de niños. Y bueno, el manejar esta dualidad del bien y el mal creo que es una de las constantes de este tipo de ficciones. ¿Y ayudan? ¿Favorecen? Sí, claro que ayudan porque lo que decía hace un momento, todos nosotros tenemos esta eterna lucha entre si vamos a hacer lo correcto o lo incorrecto, estas después gráficas que nos ponen de el ángel y el demonio, ¿no? Todos a lo largo de nuestra vida tenemos esta constante, ¿no? Y también este tema de los superhéroes da para muchísimo en cuestión de psicología, esta parte del alter ego también, ¿no? Todo superhéroe siempre tiene su archienemigo, ¿no? Que representa o espejea completamente lo opuesto de ellos, ¿no? Entonces, desde la psicología todos tenemos esta luz, esta sombra, esta parte positiva y parte negativa dentro de nosotros, ¿no? Desde la psicoterapia gestal hablamos de integrar, no de desintegrarnos. Y esto también lo podemos ver reflejado en los cómics, ¿no? Como en muchas ocasiones es más la integración, más que esta separación del bien y el mal, ¿no? En esta integración de la que tú estás hablando, bueno, hace un rato decíamos sobre algunas frases o escenas épicas en donde precisamente el valor o los valores que tenga el personaje y que además se esperaría que sea una buena promoción hacia quienes están expectando ese tipo de películas o de cómics, que eso fuera lo que realmente quedara, ¿no? No la influencia del villano de la película o de la serie. Sí, bueno, es que a fin de cuentas el objetivo siempre ha sido una cuestión ideológica, ¿no? Fomentar alguna postura o alguna visión. Es bien curioso esto, lo que comenta el psicólogo de los enemigos o los némesis, porque es bien curioso cómo son muchas veces más populares los villanos que los héroes. Te puedo dar ejemplos. Uno de los personajes más conocidos es el Guasón. Hasta las personas que no lo conocen, o sea, que no saben de cómics, saben perfectamente quién es el Guasón. ¿Por qué? Por el nivel de popularidad, y mucha gente se siente identificado con él por este rollo de anarquía, ¿no? De pronto, otro personaje que es muy popular, que les aseguro que yo puedo decir el nombre, y que ahorita la gente, si no lo conoce, lo va a identificar, es el personaje de Venom, de Spider-Man, que tiene la lengua larga y todo este rollo. También significa todo lo oscuro o lo negativo de que en su momento tenía Spider-Man. Entonces, en ese sentido, es muy curioso cómo el lector, y eso está comprobado, es más fanático de los villanos que de los superhéroes. ¿Por qué? Porque tal vez sea este rollo de que como no dominan las reglas, no están dentro del parámetro, les llama más la atención. Yo te puedo decir, de estos ejemplos, Joker, el Guasón,
ha sido de los personajes que ha sido más interpretado en varias películas, ha tenido varias interpretaciones, varias reinterpretaciones de lo popular que es, y hablando mercadológicamente es de los que más vende. Entonces sí es algo bien interesante, que pues vale la pena mucho analizar, y que pues en definitiva todo aquel que consume cómics o consume todo esto que es cultura pop, porque vuelvo a lo mismo, desde el momento que ya se volvió tan masivo, ya deja de ser algo como de nicho y vuelve a ser algo popular, cultural, y ojalá la gente entendiera o se diera cuenta del siguiente significado, ¿no? Las frases como la de Spider-Man, la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, creo que es una frase que se debe de retomar, pero que desafortunadamente lo que te vende el cine, la televisión, es toda la parafernalia de la acción, y no lo que realmente es el core o el corazón de lo que quiere contar la historia de estos personajes, ¿no? De ahí que lo que mencionaba, psicólogo, la guía, bueno, que en general siempre debería estar también este monitoreo, este acompañamiento en todo lo que consuman, en todo lo que pueda influir en estas generaciones más jóvenes. Sí, claro, los padres también tendrían que documentarse antes de llevar al niño qué provecho puedo tomar no nada más ahorita de los superhéroes, como lo decías, de todas las películas, hasta los videojuegos, ¿no? Ok, a los niños no necesariamente hay que decirles un no, sino es, mira, quizás no ahorita, no esto ahorita, pero darle las opciones, ¿no? Entonces, no es negarle ni el videojuego, ni estas cuestiones gráficas o violencia, sino, mira, está esto y también estas opciones, ¿no? O sea, darle más alternativas al niño. En este caso, por ejemplo, la película de Avengers actualmente está abierta en todas las categorías, es decir, desde los más chicos, porque es que de verdad es impresionante. Hay niños que tienen 2 años, 3, o sea, que a medias lenguas, como decían, y ya son fans o quieren ir a ver este tipo de películas. Bueno, ¿Ellos pueden entrar al cine? Bueno, teóricamente no, porque la película está clasificada como PG-13, o sea, se supone que deben de ser de 13 años para arriba, porque tiene escenas de acción, pues de fantasía y violencia. Eso es lo que podrían cuidar también los papás, o sea, ubicar muy bien cuál es la clasificación de la película, para empezar. Teóricamente, ¿no? O sea, la película está clasificada como PG-13, no es AA ni A, o sea, la película es para niños de arriba de 12, 13 años, porque tiene violencia y fantasía. O sea, ¿por qué? Porque hay escenas que pues... Si no, se terminan aventando como el Superman. Así es, entonces, pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Y fíjate, nada más para cerrar un poco la idea, que es algo que es importante señalar, y es donde tenemos que ponernos a reflexionar, es cómo de manera acertada Marvel Studios y Disney ha vuelto este tipo de contenidos violentos o con violencia gráfica, los ha vuelto un hit mundial, y que ahora no consumirlos es estar fuera del contexto, ¿sí? O sea, aún... O sea, la producción está a cargo de Marvel y de Disney. Sí, es que Disney es dueña de Marvel Studios. Entonces, imagínate todo el monstruo mercadológico que viene detrás de ellos. Mira, yo te pongo el ejemplo. Del día de en China se estrenó la película. Del día de ayer recaudó $180 millones. O sea, wow. Y está pronosticado que para este fin de semana recaude alrededor de $300 millones. Y está casi firmado que al final de su corrida en el cine recaude $2 billones, 300,000, algo así, superando la marca de Avatar, que es la película más taquillera de todos los tiempos. ¿Y cuánto cuesta hacer una película de esas, digo, para ver si le entramos al negocio? No, imagínate. Pero es que te digo, lo interesante aquí es, vuelvo a lo mismo, cómo hicieron toda una generación consumista de eso, y que ahorita nacen, como dices tú, de 3, 4 años, y yo quiero ir a ver los Avengers, y yo quiero que Capitán América, porque es todo el trabajo de 10 años está rindiendo frutos ahorita, ¿no? Entonces todo este contexto es inevitable que no pueda alcanzar a sus hijos, por más que no, tú no vas a ver de eso, pues por todas partes va a tener esta influencia. Sí, aparte como padres, como bien lo estabas diciendo, también crecieron con toda esta cultura de los superhéroes, ¿no? Es nada más como saber cómo canalizarlo, ¿no? Irnos un poquito más al fondo, no nada más con las películas, sino irnos a la historia de los personajes, y ahí pudiéramos sacarle un buen provecho en la educación a los niños, como hablábamos hace rato con el personaje de El Hombre Increíble, ¿no? Cómo el niño pudiera aprender a manejar su enojo a través de este personaje, ¿no? Si pudiéramos profundizar más en los temas, ¿no? Claro, que además sería, sobre todo cuando disfrutan, ¿no?, de este tipo de
de películas, posteriormente a lo mejor una charla. Está hablando de que son la clasificación para niños, y lo ideal, primero identificar si nuestro hijo puede acceder o no a la clasificación. El cine lo permita o no el acceso de un niño de 8 o 9 años, creo que ahí indudablemente es la responsabilidad de los padres sobre cuál es el contenido al cual están accediendo sus hijos. Y dos, bueno, si estás hablando de que es un niño de 12, 13 años, seguramente, como bien lo menciona el psicólogo, tendrá esa oportunidad de retroalimentarse, de platicar posteriormente, más allá de, oye, estuvo padrísima la escena donde brincaba, volaba, pero también hubo esta otra que te deja un punto de reflexión. Sí, como se comentaba hace rato de la frase de Spider-Man, ¿no? Pudiéramos como padres orientar al niño de, mira, tú tienes estas habilidades, tú tienes este potencial, ¿qué es lo que puedes hacer? Porque, ¿cómo va la frase? Todo... un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si el niño es bueno, no sé, desde el fútbol, las matemáticas, en alguna habilidad artística, deportiva o cognitiva, ¿cómo puedes tú potencializar esto, incluso ayudar a tus compañeros, ¿no? O sea, pudiéramos canalizarlo de forma positiva como padres hacia los niños, ¿no? Muy bien, pues muy interesante el tema de hoy y bueno, creo que podríamos estar reflexionando sobre los valores que puedes, que quizás vayan más allá de la ficción, pudieran estar aportando, si es que los identificamos, hay que buscarlos. Y ese monitoreo y acompañamiento con los hijos para sacar y enfocarlo de la manera más positiva. Sí. Hablando del fenómeno generacional, pues era quizá casi inevitable que no gusten de ver la película, y a lo mejor también eso provoca a veces muchas discusiones, ¿no? Padres que a lo mejor están totalmente ajenos a todo este tema y bueno, dar un no, pues eso es casi iniciar una batalla, otra dentro de casa, así que hay que explorar también a veces esos gustos o inquietudes que tienen los hijos. Muchas gracias, psicólogo Iván Bazán, por estar con nosotros. Gracias. ¿Y dónde pueden estar en contacto contigo? Okay. Por las redes sociales me pueden buscar como psicólogo Iván Bazán, y mi número de teléfono es 2292-233926. Perfecto. Y bueno, Carlos Notario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú tienes también ahí dentro de tus múltiples actividades un rollo que está enfocado hacia el tema de los historietas, cómics, superhéroes y todo este tema de cultura pop. Sí, bueno, de entrada los invito a que nos escuchen en YFM. Estamos todos los lunes, martes, jueves y viernes hablando de todo este tipo de contenidos. Y también chequen una página que manejamos que se llama Freak Plus. Ahí tenemos todo este contenido y todo lo que quieran saber de este tipo de cultura, porque pues a fin de cuentas es algo masivo, algo que se ha vuelto muy importante y sobre todo yo lo que los invito es, como dices acertadamente tú y el psicólogo, ir un poquito más allá, no quedarnos solamente por la parte de arribita, de que es la explosión, la acción, porque estos personajes, lo más rico de todos estos personajes es que no son personajes bidimensionales. ¿Qué quiero decir? Que no solamente porque hace ciertas cosas su razón sea muy simple, sino que tiene un background muy rico que honestamente te cambia mucho la percepción de las cosas. Yo retomo el ejemplo que dice el psicólogo de Hulk. Yo también quiero comentar rápidamente el caso de Iron Man. Todo el mundo habla de Iron Man, de este superhéroe, pero hubo un arco de cómics dedicado a él que tenía problemas de alcoholismo. Y en todo el cómic fue tratado de sus problemas de adicción al alcoholismo, ¿no? Entonces, ¿cómo te cambia la perspectiva? Ya cuando empiezas a escuchar, ¿cómo? El superhéroe, que sí, también, o sea, porque tratan de humanizarlo. Y es importante, creo, que tengamos una perspectiva mayor hacia estos contenidos, porque de alguna u otra forma, por ahí le llaman eso al cómic el noveno arte, ¿no? Entonces por algo ha de ser, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por sus aportaciones en este tema, y esperando que les sea útil y quizás sea el punto de inicio para la exploración de este tema, que puede ser también muy interesante para usted y para su familia. Muy bien, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos a lo largo de esta charla aquí en Confianza. Agradecemos también a nuestro productor.